Estamos el día de hoy, hermanos, en el Salmo número 29 y el título de la predicación del día de hoy es Escucha el poder de Jehová. El título de la predicación del día de hoy es Escucha el poder de Jehová. Y yo quiero que antes de que empecemos a leer este salmo, quiero que reflexionemos en algo que a lo mejor a muchos nos pasa con más frecuencia de la que a lo mejor hemos notado. Por ejemplo, ¿a poco ustedes no se sienten atraídos por las cosas extraordinarias que muchas veces vemos en la televisión o vemos también con nuestros propios ojos? Por ejemplo, a lo mejor uno de ustedes ha puesto la tele y ya ha visto que hay tormentas eléctricas y simplemente ven la majestuosidad de los diferentes colores, azul, rojo, unos tonos medio morados, y se quedan viendo esos videos tan asombrosos. O a lo mejor también cuando hay documentales de tsunami, también prenden la tele y ven el poder de tsunami arrasar con toda la costa y dicen, tremendo. O simplemente ven videos en internet subidos aquí en México de los terremotos que han habido en la ciudad y simplemente se asombran con el poder de la naturaleza. Ven los glaciares caerse, o simplemente una noche estrellada, si han tenido la oportunidad, voltean a ver al cielo y ven el vasto cielo lleno de estrellas y se sienten pequeños ante el universo. Hermanos, déjenme decirles que es muy normal sentirnos atraídos por estas cosas tan grandes y tan fuera muchas veces de nuestra comprensión. ¿Por qué? Porque el ser humano está atraído a lo que se puede denominar lo hermosamente terrible. El ser humano se siente atraído a lo hermosamente terrible. Pero a pesar de que la naturaleza, lo repito, puede ser hermosamente terrible, hay un ser mucho más hermoso, mucho más glorioso y mucho más terrible que cualquier trueno, tsunami, relámpago, terremoto que nosotros podamos ver en nuestras vidas. Y este ser es Yahvé. Este es el ser hermosamente terrible, arriba sobre todo, al cual David en este salmo le está escribiendo un cántico y en el cual está reconociendo su poder del eterno, del inmutable, del todopoderoso. ¿Cómo sabemos que David escribió este salmo? Pues bueno, porque así empieza el título del Salmo 29, Salmo de David. Ese es su título original, que como ya lo hemos visto, pero lo repito, no todos los títulos de la palabra de Dios, de los salmos, son inspirados, pero nosotros decimos que son inspirados por tradición. Bueno, los judíos, que son los protectores del Antiguo Testamento, han dicho que estos son los títulos que ellos tienen, pues bueno, los dejamos. Y también los judíos han preservado este título que ellos le atribuyen, el Salmo a Rey David. Entonces, en este cántico de Rey David menciona el poderío de Dios y se cree que lo escribe mientras está viendo una tormenta, donde cae lluvia, donde hay muchos rayos, y en medio de todo esto, de los terribles truenos, empieza a levantar una alabanza a Dios. Y comienza así el Salmo 29. Vamos a leerlo. Salmo 29. Dice así la palabra de Dios. Salmo de David. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, el Líbano y el Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos, después de leer esta alabanza de David al todopoderoso Jehová? Veremos 3 actitudes que debemos de tener al entender la terrible hermosura de nuestro Dios. 3 actitudes que debemos de tener al entender la terrible hermosura de nuestro Dios. Punto número 1 del bosquejo. Primera actitud, glorificar a Jehová. Verso 1 y 2.
Punto número 1 del bosquejo, primera actitud, glorificar a Jehová. Verso 1 y 2. Punto número 2 del bosquejo, segunda actitud, temed a Jehová. Verso 3 al 9, sería la segunda actitud. Punto número 2 del bosquejo, segunda actitud, temer a Jehová. Verso 3 al 9. Y punto número 3 del bosquejo, tercera actitud, agradecer a Jehová. Verso 10 y 11. Punto número 3 del bosquejo, tercera actitud, agradecer a Jehová. Verso 10 y verso 11. Una vez ya mostrado el bosquejo, vamos al punto número 1, que será la primera actitud, glorificar a Jehová, verso 1 y 2, y vamos a entrar de lleno a nuestro texto, hermanos, en el verso número 1. Síganme, estamos en el Salmo 29, verso número 1. Ya comentamos el título, Salmo de David, un cántico escrito por aquel hombre que es conocido como el hombre que tenía el corazón conforme a Dios. Y dice el verso 1, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Fíjense que inicia este versículo con una palabra muy interesante, ya que inicia tributad. Tributad. Del hebreo, Yud-He-Bet. Yud-He-Bet. Esta es la palabra en hebreo, Yud-He-Bet. ¿Y cuál es su significado de tributar? Bueno, simplemente quiere decir esta palabra, dar o traer. Dar o traer. O sea, entregar una posesión o controlar un objeto. Pero esta palabra también tiene otro significado. No solamente es dar o traer. También tiene el significado de tributar, adorar. O sea, emitir palabras acerca de la excelencia o grandeza de una persona. Emitir palabras acerca de la excelencia o grandeza de una persona. Entonces, una vez entendido el significado de la palabra tributar o Yud-He-Bet, podemos decir que David inicia su salmo con una orden, porque está en imperativo, está ordenando. Es como si David dijera, se lo voy a traducir, den, entreguen su adoración y sus palabras de exaltación. Den, entreguen su adoración y sus palabras de exaltación, después de tributar ¿a quién? A Jehová. Esta es la persona que tiene que recibir todo esto, que tiene que entregar a las personas al cual va dirigido el verso 1. Bueno, o también Jehová, mejor traducido en el original, a Yahvé. Es interesante ver los nombres originales que se ocupa en el texto. ¿Por qué? Porque recuerden, cada nombre de Dios nos da a entender un atributo diferente. Por ejemplo, Yahvé, ya lo hemos visto muchas veces, lo hemos visto en los salmos anteriores. Yahvé es el Dios de las promesas eternas, aquel que promete y cumple, aquel que declara y se hace, aquel que no dejará que su palabra caiga, sino que simplemente dice algo y todo el universo obedece. Recuerden, David está invocando ¿a quién? Al Dios de las promesas de su padre. Y eso es algo hermoso. ¿Por qué? Porque la Biblia nos deja ver en varios versículos que Dios siempre es fiel en su palabra y siempre es fiel en cada una de sus promesas. Y a este ser es al cual David está animando a darle, entregarle la adoración que él merece, la exaltación por medio de nuestras palabras. Vean algunos versículos que nos hablan de que él siempre va a cumplir su promesa. ¿Quién? Yahvé, el eterno, el que cumple. Números 23, verso 19 y 20. Números 23, verso 19 y 20. Números, capítulo 23, verso 19 y 20. Dice así la palabra de Dios. Números 23, 19 y 20. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Escuchen, él dijo, ¿y no hará? La respuesta es, sí, sí hará. Habló, ¿y no lo ejecutará? La respuesta, ¿cuál sería? Si lo habló, lo ejecuta. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré, ¿qué? Revocarla. Cuando él declara algo en su eterno poder, como el Dios de las promesas, simplemente se cumple. Ahora, este verso es muy cortito,
la primera parte, Primera de Corintios 1:9, pero nos enseña un atributo de Dios que sustenta de que Él nunca va a echar abajo ninguna de sus promesas, como el ser inmutable, como el ser que nunca cambia, que es. Primera de Corintios 1:9. Primera de Corintios 1:9. Vean lo que dice. Escuchen. Fiel, dice el texto, fiel, o también traducido como digno de confianza, seguro, confiable. ¿Quién? ¿Quién es seguro y quién es confiable? Es Dios. Ahí nos detenemos. Fiel, digno de confianza, seguro, confiable es Dios. Y Salmo 33:9. Una vez más remarcando su poder, Salmo 33:9. Salmo 33:9, lo leo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y ¿qué? Existió. Todo lo que Jehová, Yahvé, ha hablado, se ha cumplido. Todo lo que Yahvé ha prometido a su pueblo, se ha cumplido, se cumplirá. Así de simple. Pero bueno, dice el texto, den gloria a ¿quién? A Yahvé, al Dios de las promesas eternas. Pero nos nace una pregunta. ¿A quién le está dando esta orden David? Porque David inicia el texto dando una orden. ¿Qué dice? Tributad ¿a quién? A Jehová. ¿A quién le está hablando? Si seguimos leyendo el texto, dice David, oh hijos de los poderosos. A estas personas se está dirigiendo David en un inicio. Tributad, glorificad con tus bocas, exaltar con tus labios, oh hijos de los poderosos, ¿a quién? A Dios, a Jehová, a Dios de las promesas eternas. Miren, si nosotros simplemente nos quedamos con la traducción de la Reina Valera 1960, que es la que por lo general todos usamos y la que yo uso en estos momentos, entenderíamos por esta palabra hijos de los poderosos, o la frase hijos de los poderosos, entenderíamos que David se está dirigiendo a un sector muy específico de la población judía. ¿A quiénes? A la gente que tiene poder, a la gente reconocida, a la gente de renombre, a los príncipes de su nación, y le está diciendo a todos estos poderosos de renombre, adoren a Dios. Si nos quedamos con esa traducción, esto bien podríamos entenderlo en nuestro español. Pero ¿qué creen? El texto hebreo ocupa las siguientes palabras en esta frase. Recuerden, estamos viendo hijo de los poderosos. Realmente en el hebreo es Bener Elim. Benei Elim. O lo que también se traduciría mejor, lo que sería hijos de Elohim o hijos de Dios. Esto ya me está confundiendo más. Primero vemos que David le está refiriendo a los hijos de los poderosos, pero vemos que no es la mejor traducción, ahora se está refiriendo a los hijos de Elohim, a los hijos de Dios. Otra vez, ¿quiénes son estos hijos de Dios? ¿Quiénes son? Hay un salmo que nos da una pista de quiénes son estos hijos de Dios. Vayan conmigo a Salmo 89, verso 6, para ir hilando todo. Salmo 89, verso 6. Recuerden, estamos viendo la palabra o la frase Benei Elim. Benei Elim. Vean lo que dice Salmo 89, 6. Porque, ¿quién en los cielos se iguala a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Aquí, entre los Benei Elim, entre los hijos de Dios, es la misma palabra, son las mismas palabras, nada más que aquí cambia hijos de potentados por poderosos, que sería lo mismo en hebreo, Benei Elim, los hijos de Dios. Pero vean cómo empieza el texto, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? Aquí está apuntando a los cielos. Entonces, los hijos de Dios, en una forma usada en los libros de sabiduría, son los ángeles. Son los ángeles. Los ángeles son los Benei Elim, los hijos de Dios, a los cuales el Salmo 29 y el Salmo 89, se está dirigiendo.
Son estos ángeles, los seres celestiales que están a servicio de Dios. Entonces, David, ¿qué le está diciendo a los ángeles? Simplemente le está ordenando, le está animando ¿a qué? A que alaben a Jehová. A que alaben a Jehová. Ustedes, ángeles que están tan cerca de Dios, así inicia el Salmo. Ustedes, ángeles poderosos, alaben al Creador, alaben a su Señor. Bueno, pues esto es algo natural. ¿Por qué? Porque los ángeles están acostumbrados a alabar a Dios. Tan solo vean a Job, capítulo 38, verso 4 al 7. Job, capítulo 38, verso 4 al 7. Y vemos cómo constantemente los ángeles están acostumbrados a adorar a Dios. Vean, Job, capítulo 38, 4 al 7. Aquí Jehová le está recriminando a Job. Inicia Job, capítulo 38, verso 4 al 7. Recuerden que Job le dice, bueno, si Jehová estuviera aquí enfrente, yo le diría. Y Jehová se le apareció y dice, a ver, dime. Y entonces empieza esta charla. Dice Jehová, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién entendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los Benei Elim, todos los hijos de Dios, todos los ángeles. Mientras el Señor estaba fundando la galaxia, ¿qué estaban haciendo los ángeles? Glorificándole. Los ángeles están acostumbrados a esto. Ahora Lucas capítulo 2, verso 13 al 14. Lucas capítulo 2, verso 13 y 14. ¿Se acuerdan? Esto se ve mucho en la Navidad y a mí me encanta. De hecho, a mí todo el capítulo 2 de Lucas me encanta. ¿Por qué? Porque están unos pastores, no pastorcitos niños como lo hacemos en el kinder, unos pastores señores, y quizá también algunos niños, estaban ahí unos pastores en la noche, se le aparecen unos ángeles, le dicen que el Mesías ya ha nacido y de repente se abren los cielos, se aparecen los ángeles en la presencia de los pastores y ¿qué pasa? Los ángeles empiezan a adorar y repentinamente apareció con él ángeles, una multitud de las huestes celestiales que dice que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Y después, también en Apocalipsis, dice, Apocalipsis 5, 11 y 12, sobre la alabanza de los ángeles, Apocalipsis 5, 11 y 12, dice, Apocalipsis 5, 11 y 12, dice así la palabra de Dios, y miré y oí la voz de ¿cuántos? De muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, o sea, todos juntos, al Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. David no solamente quería que estos seres celestiales le dieran reconocimiento al Señor, también pidió que le dieran lo siguiente. ¿Cómo continúa nuestro texto? Verso 1, Salmo 29, verso 1. Tributad a Jehová, o sea, recuerden, tributad, dar honra con sus labios, exáltenlo, tributad a Jehová, oh hijo de los poderosos, y después dice, escuchen, le dice a los ángeles, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria y el poder, le dice David a los ángeles. ¿Acaso estas palabras significan que los ángeles le tienen que dar a Dios algo que él no tiene? Porque nosotros, oye Sergio, yo le digo a Alejandro, oye, dame el vaso. ¿Por qué? Porque yo no tengo el vaso, quiero que me dé el vaso, que me pase el vaso. Y aquí David le está diciendo, ángeles, todos ustedes, huestes celestiales, denle a Jehová la gloria y el poder. ¿Acaso se está refiriendo a eso? ¿A que los ángeles tienen el poder, Jehová lo necesita y se lo tienen que dar a él? No, de hecho no, se los adelanto. Fíjense que hay una película que a mí me gusta mucho, a lo mejor a ustedes les gustará la pasada. Hay una película titulada Furia de Titanes, pero no me refiero a la antigüita, que también es muy buena, me refiero a la más reciente. Se llama Furia de Titanes. Ahí ocurre algo muy curioso en esta nueva versión, la 1, no la 2, de Furia de Titanes. Los dioses olímpicos de esa película
tenían su vitalidad de los rezos humanos, de sus rezos. O sea, llega un punto en la película, y se los spoileo porque ya hace muchos años que se estrenó, llega un punto donde los humanos dejan de adorar a Zeus, ¿y qué creen que pasa con el todopoderoso Zeus según? Se debilita, casi se muere en la película. ¿Por qué? Porque los humanos no le adoraban. Él necesitaba algo de los humanos, él necesitaba algo de la creación, sus oraciones para seguir viviendo, pero como ya lo vimos, ustedes contestaron perfectamente bien. Nuestro Dios, el Dios de David, el Dios de los ángeles, el Todopoderoso, no es así. Yahvé no necesita de nada, de absolutamente de nadie. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los filósofos, Él es el movedor inamovible. Él es el ser supremo que dirige y orquesta todo. Aquel que mueve aquella causa, pero que nada tiene un efecto sobre él, sino que de él procede todo. Por eso no necesita nada de nadie. Lo que está haciendo aquí David simplemente es reconoce que él tiene la gloria y el poder sobre toda la creación. Tan solamente vean lo que dice la Biblia del Todopoderoso y nos daremos cuenta que él no necesita nada de nadie. Hechos capítulo 17 verso 28. Hechos capítulo 17 verso 28. Hechos 17 verso 28. Hechos 17 verso 28. Dice, porque en él vivimos y nos movemos, ¿y qué? Y somos. O sea, sin él simplemente nosotros no podríamos existir, porque él es nuestro todo, él es la fuente de vida y el sustento de todo. Una vez más, quiero ocupar esta palabra de los filósofos, o este título que le dieron los filósofos al Eterno, el movedor inamovible, aquel del cual toda la creación depende de él, pero él no depende de su creación. O vamos con Romanos 11:36. Romanos 11:36. Romanos 11:36. Dice así la palabra de Dios, Romanos 11:36. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso él no necesita la adoración de los ángeles. Por eso no te necesita a ti tampoco. Pero por su gracia te ha escogido a ti. Entonces David le está diciendo a los ángeles, reconózcanlo con su voz, denle lo que él se merece porque él simplemente es digno. Simplemente hagan un reconocimiento de alabanza al Dios Todopoderoso. Entonces, ya para el siguiente versículo, David ya no se dirige a los ángeles como en el verso 1, ahora en el verso 2 ya se dirige al pueblo. Vean lo que dice Salmo 29, verso 2. Ahora ya dirigido al pueblo de Israel, a su audiencia, ¿cuál iba a cantar este salmo? Dice el verso 2 del Salmo 29, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Bueno, en este verso 2 del Salmo 29 se le dan dos ordenanzas a los hombres. Y la primera es, dad a Jehová la gloria, escuchen, debida a su nombre. Esto es interesante. Lo vuelvo a repetir, la ordenanza. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Ya se está dirigiendo a seres humanos, ya está dirigiendo a los israelitas. ¿Por qué digo que esto es interesante que David haya escrito estas palabras? La gloria debida a su nombre. Porque entonces existían ya personas que aún conociendo la palabra de Dios y la gloria de Dios como su pueblo escogido Israel, ¿qué creen? No le estaban dando la gloria debida a Yahvé. Porque aquí está animando, da la gloria de vida. Entonces, ¿por qué animas a alguien si lo está haciendo bien? Quiere decir que gente no lo estaba haciendo bien. Gente no le estaba dando la gloria de vida a Yahvé, a pesar de que ellos conocían su ley. Bueno, recordemos que en un sentido los israelitas son los protectores del Antiguo Testamento, son los protectores tanto de la ley y de los profetas, porque a ellos se les fue dada como nación. Entonces, toda esta nación escogida por el Dios Altísimo
tenía la bendición de tener la palabra de Dios y de glorificar al Señor conforme a su voluntad revelada en el Antiguo Testamento, y englobo todos los libros del Antiguo Testamento. Pero entonces, si ellos eran encargados de tener la ley, los profetas, los libros de sabiduría y los libros históricos del Antiguo Testamento, ¿por qué no podían adorar? ¿Por qué ellos no podían adorar al Señor como Él se merecía? ¿Por qué no podían levantar alabanzas al Señor como era debido? Bueno, la respuesta es muy simple. Porque ellos se separaron de la voluntad revelada de Dios, encontrada de las Escrituras. Por lo tanto, al ser este pueblo escogido por Dios, los israelitas, ignorantes de la voluntad del Señor, o sea, ignorantes de las Escrituras, poco a poco se fueron alejando de su Creador hasta el punto de ya no conocerle de una manera personal y así dejándole de adorar. Y esto es terrible, hermanos, ya que este no es un problema exclusivo de los israelitas. También nos puede pasar a nosotros. Si nosotros nos comenzamos a alejar de Dios a causa de nuestro pecado, poco a poco estaremos ignorando su voluntad, poco a poco estaremos dejando su santa palabra a un lado, y simplemente este camino nos llevará a una separación directa entre nosotros, nuestro Señor, y poco a poco estaremos olvidando su voluntad, poco a poco estaremos dejando de hacer lo que Él nos ha ordenado hacer, y nos dejaremos de llamar adoradores. Simplemente seremos hombres que dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo negamos. Nos convertiremos en uno más del mundo. Seríamos, en otras palabras, hipócritas si nos alejamos de la voluntad de Dios. Bueno, aquí hay una pregunta. ¿Cómo yo le puedo dar la gloria de vida a su nombre? ¿Cómo yo no puedo cometer el mismo error que los israelitas en olvidar a mi Dios y lejos de olvidarlo, acercarme más a Él? Yo te voy a dar la respuesta a esto. Primeramente, inicia tú regresando a su palabra. Este fue el error de los israelitas. Ellos no podían ver a Dios, ¿cierto? Como nosotros tampoco lo podemos ver el día de hoy. Pero ellos se alejaron de la voluntad de Dios revelada, de su palabra. Y por lo tanto se alejaron de la presencia de Dios, espiritual, personal, real. Eso nos pasa a nosotros. Si tú te alejas de la palabra de Dios, si tú te alejas de su revelación, poco a poco te estarás alejando del Dios mismo, porque ya no le podrás servir como es debido. Entonces, si tú te acercas a su Biblia, si tú le conoces por medio de las Escrituras, tú sí podrás decir: Dios, te conozco y por lo tanto sé exactamente lo que tú me pides que haga. Sé exactamente cómo vivir para honrarte. Y entonces tus lazos con Dios se van ¿a qué? A ser cada vez más fuertes. Esta es la realidad. ¿Quieres separarte de Dios? También te doy la respuesta. No leas tu Biblia, no ores. Así. Y vas a ver cómo poco a poco vas a empezar con una vida pecaminosa. ¿Quieres acercarte a Dios? Lee la Biblia ahora. Estrecha tus lazos con Él. ¿Por qué? Porque a expensas de lo que muchos de nuestros hermanos carismáticos digan, no hay otra forma de conocer a Dios y su voluntad más que por la palabra escrita y revelada que es la Escritura. La misma Biblia que ustedes están sujetando con sus manos ahora mismo. Y vean lo que Pedro dijo de esta revelación. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19. Dice así la palabra de Dios. Tenemos también, escucha, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esto es curioso, hermanos. Si nosotros leemos los versículos anteriores al verso 19, ¿qué está haciendo Pedro? Pedro está hablando de la transfiguración que presenció junto con Santiago y junto con Juan. Él está diciendo: yo vi la transfiguración,
Yo vi a Jesucristo brillar, transformarse, y al lado de él estaba Elías y Moisés, pero Pedro dice, pero lejos de mi experiencia, lejos de lo que yo pude ver, tengo aquí la palabra más segura y ustedes la tienen, la palabra de los profetas, la palabra escrita, la palabra de Dios. Y nosotros haríamos bien entender esto. No importan nuestras experiencias, no importan lo que creamos, tenemos la Biblia y eso nos basta para conocer la voluntad de Dios. Ahora, ¿se acuerdan que en el verso 2 les dije que había 2 ordenanzas? Bueno, la primera que es, dada a Jehová la gloria debida a su nombre. ¿Por medio cómo? Del conocimiento de Dios en su palabra. Y la segunda es, adorar, o sea, mejor traducido, postrarse a Jehová en la hermosura de su santidad. Esta es la segunda ordenanza. Póstrate, adora a Jehová en la hermosura de la santidad. Y yo aquí te quiero decir una cosa, hermanos. Únicamente las personas que verdaderamente conocen a Dios son las que pueden llegar hasta su santo trono y adorarlo, ya que los que no conocen a Dios nunca podrán acceder a su presencia y nunca podrán adorarlo como Dios quiere que le adoren. Y hasta para este punto, hermanos, David menciona que todos los ángeles, como los hombres, debemos de darle gloria a Dios, pero no una adoración basada en suposiciones personales, como ya lo dije, o a lo que a mí me parece. Más bien, el salmista está animando aquí a la audiencia a adorar a Dios, como lo dice el Nuevo Testamento, en espíritu y en verdad. O sea, en espíritu, desde el fondo de nuestro corazón, con todos nuestros pensamientos, con todo nuestro ser, y en la verdad, ¿en qué? En el entendimiento genuino de quién es Dios, y no lo repito, y no en suposiciones personales. A lo cual yo tengo que decir esto: no desperdicies esta oportunidad de oro que te es dada a ti, iglesia. Busca a Dios, conócele, adórale. Ese es tu derecho y ese es tu privilegio como el Hijo del Altísimo, como amados de Cristo. Recuerda, hermanos, ¿quién es el que merece toda la adoración? Dios, nada más. Yo quiero que leas el Salmo 115, verso 1. Vean cómo inicia este salmo, recordando quién es el que merece la adoración solamente y la gloria. Vean lo que dice Salmo 115:1. Dice lo siguiente: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Y eso tiene que estar siempre en nuestras cabezas. No la gloria a mí, no la gloria al pastor, no la gloria a los hermanos, no la gloria a mis hijos, a mi trabajo, al dinero, al carro, lo que ustedes quieran, lo que ustedes digan que amen. No la gloria a nada de eso, sino la gloria a quién, a que realmente la merece, a Jehová, nada más a Él. Y tú puedes proclamar esa gloria porque eres hijo de Dios, lo repito. Hazlo con entendimiento y en verdad. Ya dejando en claro esto, David, de que todo hombre y todos los ángeles tienen que darle la gloria a Yahvé, en los siguientes versículos, del verso 3 al verso 9, David empieza a hablar del terrible poder de este Dios que merece la gloria, del magnífico, terrible poder de este Dios que merece la gloria. Por eso ya estamos en el punto número 2, temer a Jehová. ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud? Primero, alabar a Jehová, después temer a Jehová. Esta tiene que ser nuestra actitud al entender la hermosura terrible de nuestro Dios. Vean cómo empieza, verso 3 al 9 del Salmo 29. Verso 3 al 9 del Salmo 29. Dice así la palabra de Dios: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia,
voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalo. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Como ya lo hemos mencionado y lo dije rápidamente al principio, hermanos, es muy probable que David haya escrito este salmo o se haya inspirado una de tantas, que él estaba fuera del palacio y simplemente vio una tormenta que por lo visto era muy fuerte, y en medio del viento, los rayos, relámpagos, truenos, el rey de Israel se detuvo a contemplar la naturaleza, todo lo que estaba alrededor, y sin duda, a pesar del desastre que estaba viendo aparentemente ante sus ojos, él dijo: hay belleza en este terrible escenario, hay poder en este escenario tan glorioso, y a pesar de que veo hermosura, veo algo terrible como los relámpagos, los truenos, los rayos. Nuestro Dios es infinitamente más poderoso e infinitamente más terrible. Sin duda este fue el pensamiento de David y lo dejó muy en claro. ¿Por qué? Porque del verso 3 al verso 9, David está comparando el poder de Dios con la naturaleza y está diciendo a la audiencia: si le tenemos miedo a esto, le tenemos que tener más miedo al que lo creó y al que lo domina. Por ejemplo, en estos versículos, David habla sobre las aguas. ¿Qué creen? Jehová tiene poder sobre las aguas, que David veía terribles cayendo del cielo. Quiero que vayan a Job, verso 38, 8 al 11, y vean el terrible poder de Dios que ejerce sobre las aguas. Job, capítulo 38, verso 8 al 11. Dice Job capítulo 38, verso 8 al 11. Vean lo que dice. ¿Quién encerró con puertas al mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, les puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás delante, y ahí pasaré el orgullo de tus olas. Jehová le puso límites a las aguas y le dijo: mar, hasta aquí. ¿Y el mar qué hace? Obedece. ¿Es poderoso el mar? Claro, tiene poder, pero es más poderoso nuestro Dios, quien les puso límites. También menciona este salmo a los cedros, que los cedros se desgajan, se mueven conforme el poder de Dios. ¿Saben? Los cedros son árboles muy anchos y muy grandes que pueden llegar hasta 40 metros de altura. O sea, árboles gigantescos. De hecho, el Líbano, parte de su bandera es un cedro. Ustedes busquen la bandera del Líbano y ahí van a ver un cedro muy grande. Aún los árboles obedecen al Señor. Aún la naturaleza obedece al Señor. Vean cómo de una forma poética lo dice Crónicas. Crónicas, capítulo 16, versos 32 y 33. Primera de Crónicas, verso 16, verso 32 y 33. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 32 y 33. Dice, Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 32 y 33, dice lo siguiente: resuena el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová. ¿Por qué? Porque viene a juzgar la tierra. Y uno puede decir: ay, Sergio, pues me está leyendo un texto poético. Yo quiero ver el poder de Dios sobre los árboles. Bueno, Mateo 21. Ahí lo vamos a ver más real. Mateo 21, verso 18 al 20. Cuando lo lean, se van a acordar de él. Es muy conocido este fragmento de la vida de Jesús. Mateo 21, 18 al 20. Mateo 21, 18 al 20. Por la mañana
Volviendo a la ciudad, tuvo hambre. ¿Quién? Jesús. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y dijo, nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Verso 20. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? No hay árbol que se resista al poder de Dios, por muy grande, por muy grueso que lo veamos. Pero, ¿qué pasa con la tierra? Firme, nunca se mueve, inmutable, serena. Bueno, la tierra al escuchar la voz de Dios, la tierra tiembla y obedece al Creador. Salmo 114, versos 7 y 8. Salmo 114, versos 7 y 8. Salmo 114, versos 7 y 8. Dice la palabra de Dios, Salmo 114, 7 y 8. A la presencia de Jehová, ¿qué? Tiembla la tierra. A la presencia de Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de agua y en fuente de agua. La roca. Es tan poderosa la presencia de Dios cuando se quiere manifestar con poder, que simplemente cambia la estructura de la tierra sin que Él ordene, simplemente con su palabra. Y también del verso 3 al verso 9 del Salmo 29 nos habla de los animales. De hecho, vean lo que dice el verso 9, Salmo 29, verso 9, dice, voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. De hecho, una vez más, esta no es la mejor traducción. Este es un salmo que no tiene, por lo menos en la Reina Valera 1960, pues se omiten muchas cosas o se cambian palabras por otras. De hecho, vean cómo dice, la voz de Jehová desgaja las encinas. La mejor traducción sería, la voz de Yahvé hace parir las ciervas y desnuda los bosques. ¿Cómo que hace parir las ciervas? Pues sí, el sentido de este verso es que cuando Jehová habla con autoridad, los animales tienen tanta prisa de irse que los que están en cinta dan a luz y todos se echan a correr. Ese es el sentido de que cuando Jehová habla con autoridad, cuando habla con su ira, o sea, todos los animales se escuchan, los que están embarazados dan a luz, embarazadas dan a luz y se echan a correr. O sea, como bien lo dice aquí, desnuda los bosques. Ese es el sentido. Ahora, uno puede decir, ¿habrá un animal que se le oponga a Dios? Ningún animal se le opone a Dios, de acuerdo a este salmo. Ni siquiera el gran Leviatán. Leviatán, hermanos, en Job 41 se nos presenta como un animal real, que está en las aguas. No vamos a leer todo el capítulo 41 de Job, pero si ustedes quieren, léanlo, y ahí van a ver cómo aún el Leviatán, nuestro poderoso Yahvé, lo controla como si fuera un pajarito. Le dice qué hacer, tiene dominio, y le dice a Job, lo que yo hago, Job, tú no lo puedes hacer con el Leviatán. Lo harás con una oveja, lo harás con una gallina, lo harás hasta con un león, pero con el rey de todos los animales, con la bestia suprema, yo soy el único que lo puede domar. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en estos versículos? David proclama el dominio completo de Dios sobre la creación de este planeta. El dominio completo de Dios sobre este planeta. Y sus últimas palabras del verso 9 son, en su templo todos proclaman su gloria. No hay nadie en la creación que se escape del dominio de Dios, tanto en los cielos como en la tierra. Todos adoran a Dios, desde el más insignificante gusano hasta el más poderoso de los querubines. No hay nadie que se escape de la terrible y gloriosa mano de Dios. Y he dicho mano poderosa y terrible porque es la realidad, hermanos. Nosotros estamos en la presencia de un Dios terrible, de un Dios poderoso. Fíjate que tenemos un mal, hermanos. El cristiano en la actualidad se ha acostumbrado mucho del amor de Dios. Se ha acostumbrado mucho de la frase Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor.
Y nos hemos acostumbrado tanto a esta frase que nos hemos olvidado que no solamente nuestro Dios es amor, sino que tenemos un Dios terrible, poderoso, que puede hacer cualquier cosa cuando Él se le antoje, que es el dueño del universo, que con una sola palabra de Él puede destruir toda la creación existente, puede destruir el universo, galaxia, los átomos, todo lo que Él le plazca. De hecho, constantemente del verso 3 al verso 9, la voz de Jehová, la voz de Jehová, la voz de Jehová. Bueno, aquí es un símil de los truenos. Tú cuando escuchas un trueno muy cerca, un relámpago muy cerca, ¿qué es lo que haces? Si te agarra desprevenido, saltas. A todos nos ha pasado, de repente, chin, paz, truena. Imagínate la voz de Dios. Esto es lo que está diciendo David. Si nos asusta la voz de los relámpagos, de los truenos, el sonido de relámpago del trueno, cuanto más nos tiene que asustar la voz de Dios cuando Él ordena algo. Él es poderoso, Él es terrible y nunca se nos tiene que olvidar que Él tiene la vida de toda la creación en su mano. Y Él puede decidir a quién le da vida y a quién se la quita. Es un Dios glorioso, un Dios terrible. Es verdad que sus hijos tenemos que vivir en el amor de Dios, claro, porque su ira a los que hemos creído en Cristo no nos va a alcanzar. Y esto quiero que lo entiendas bien. Si tú has creído en Cristo Jesús, la ira de nuestro Padre no te va a alcanzar, porque Cristo por eso murió en la cruz. Pero ¿qué crees? Nunca tienes que olvidar que tu Padre es soberano, Dios eterno, terrible en poder. Nunca se te tiene que olvidar como adoptado de Dios. Entonces, ¿a ti en qué te ayuda siempre andar recordando que tienes a un Dios terrible por Padre? Que tienes un Dios que decide quién vive y quién muere. ¿En qué te ayuda en eso a ti? Salvado por gracia. En tu santidad, hermanos. En tu santidad. Te tiene que ayudar en tu santidad. Recordando que sí, eres invitado a convivir en la mesa de Dios, pero sin olvidar que si levantas mucho la vista, vas a ver el poder de ese Señor. Lo vas a ver. Vean cómo Dios va a desplegar su ira sobre aquellos que no quieren someterse a su poder. Salmo capítulo 2, verso 1 al 5. Salmo capítulo 2, verso 1 al 5. Dice Salmo capítulo 2, verso 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. ¿Por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos nosotros sus cuerdas. Aquí vemos a gente rebelde que se quiere amotinar contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿cuál es la reacción de nuestro Dios ante este supuesto motín de gente poderosa? Verso 4. El que muere en los cielos, ¿qué? Se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con ira. Los enjuiciará con ira. Este es tu terrible Dios. Aquel que en el día de juicio va a hacer que toda esta tierra sea quemada por fuego para purificarla y que nada quede del pasado pecaminoso que nuestros padres Adán y Eva comenzaron. Por eso Hebreos 10, 30 y 31 dice lo siguiente. Yo lo leo. Hebreos 10, 30 y 31 dice lo siguiente. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Verso 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esta es la realidad. Hay gente que se aferra a la idea y dice: Dios no me puede hacer daño. Este Dios terrible de que tú hablas, yo nunca lo conoceré, porque los humanos en general somos su hermosa creación. Por eso yo jamás, a pesar de que no siga su palabra, a pesar de que no ame a Cristo, este Dios creador, este ser supremo, dicen los de la nueva era, no me va a poder hacer daño. Bueno, yo te digo, tienes razón. Todo ser humano está hecho a la imagen de Dios. Pero este Dios supremo, este Dios terrible,
ha declarado lo siguiente en contra de los pecadores. Y los pecadores tienen que temer. Yo lo leo. Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Los pecadores no estarán delante de tus ojos. Aborreces, desprecias a todos los que cometen pecado. Entonces, estos seres, estos hombres, conocerán la terrible ira de Dios. De hecho, la humanidad ya la conoció anteriormente. Hace aproximadamente 4,000 años, más o menos. Conoció la ira de Dios la humanidad. Y lo ve reflejado David en el siguiente versículo. Ya estamos en el punto 3 y ya estamos a punto de terminar también. Punto número 3. Agradecer a Jehová. Una vez entendiendo su poder, su terrible poder sobre la creación, que Él es soberano, supremo, que Él merece la gloria y la honra, porque nadie se puede interponer ante Él, porque Él gobierna todo. Tenemos que reconocer que no nos queda de otra más que estar agradecidos por habernos salvado. Pero aquí entramos al verso 10 del Salmo 29. Vean lo que dice el verso 10 del Salmo 29. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Bueno, como ya lo dije, muy probablemente David escribió este salmo mientras estaba viendo la lluvia, una lluvia terrible. Pero los teólogos dicen que estas palabras de Jehová preside el diluvio no se refiere a la lluvia, a la tormenta que él estaba presenciando, sino que aquí David está reafirmando su postura de lo terrible que es Dios y está hablando del gran diluvio universal que ocurrió un poco más de 4,000 años. En ese diluvio dicen los teólogos también, los historiadores, que alrededor de 100 millones de personas murieron. ¿Quién fue el que desató las aguas del diluvio? Dios. ¿Quién fue el que mató a todas estas personas? Dios. ¿Quién fue el que metió juicio en la tierra con agua? Dios. ¿Quién es el que prometió ya no destruir a la humanidad con agua, pero en un futuro destruir a los pecadores en fuego? Aquí cambio. Yahvé, el que cumple sus promesas. Por eso David lo pone aquí. Aguas, humano, aguas. Porque así como Dios, verso 3 al 9, Salmo 29, tiene dominio de la naturaleza, este mismo Dios hizo el gran diluvio universal que aniquiló a nuestros antepasados. Y en un futuro vendrá con fuego. ¿Por qué? Lo dice después del verso 10. Jehová presidió el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. ¿Por qué? Porque Jehová es rey. Porque Él tiene la última palabra. Y Él ha decretado que los que no se sometan a su poder sufrirán un terrible destino. La ira de Dios. La ira de Dios. Entonces, ¿acaso no le temes a tu Dios tú, cristiano? Deberías. Porque tu Dios es poderoso. Porque tu Padre controla todo. Y tu Padre, repito, volverá a traer juicio a esta tierra en un futuro. Entonces, vive en santidad. Vive en obediencia. Porque este Dios terrible, escucha, a pesar de que eres su hijo, no le temblará la mano para traerte en disciplina a tu casa, para traerte en disciplina, en obediencia. A Él no le temblará la mano. Y este es un dicho que a mí me gusta mucho y siempre lo digo cuando tengo necesidad o cuando estoy aquí en el púlpito. Si tú estás en desobediencia y eres el Hijo de Dios, escogido por gracia, así Dios te rompa las piernas en castigo, Él te traerá. Pero ¿qué necesidad hay de que el Todopoderoso te rompa las piernas? ¿Qué necesidad hay? Mejor obedécele. Y aquí entramos ya al último verso, hermanos. Después de ver el terrible poder de Dios, podemos estar espantados, este es el punto. Podemos estar maravillados por el poder de Dios, claro, también ese es el punto. Podemos estar preocupados por los inconversos, una vez más, claro, ese es el punto. Pero David no termina con terror su salmo. David termina con una gran bendición para sus escogidos. Vean lo que dice el verso 11. Salmo 29, verso 11. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Quién es el pueblo de Dios? En el contexto de los israelitas. Hoy
¿Quiénes somos el pueblo de Dios? En espíritu y en verdad, los cristianos. Y el Señor te quiere bendecir con esto, dándote poder y dándote paz para tu casa. ¿Poder para qué? En aquel entonces los israelitas necesitaban poder, ¿para qué? Porque constantemente estaban en guerras y necesitaban ir a aniquilar a sus enemigos y conquistar la tierra de Canaán constantemente. Hoy, ¿para qué el cristiano necesita poder? Escucha, para vivir la vida santa que Dios te pide que vivas. Para eso necesitas poder, para salir a las calles e evangelizar, para eso necesitas poder. Para que cuando tú hables y prediques a un inconverso, ellos se conviertan. Para eso necesitas poder. Y Dios te quiere bendecir con este poder. Pero también te quiere bendecir con lo siguiente: paz para con su pueblo. Estar tranquilos, sabiendo que esta ira de Dios no te va a alcanzar si sigues tu palabra. Pero yo te repito, ¿quiénes son las personas que van a tener poder de Dios y la paz de Dios hoy en día? Nos regresamos del principio, del Salmo 29. Los que glorifiquen a Dios, los que le den exaltación a Dios, los que le adoren como Él quiere que le adoren, o sea, los que conocen su voluntad por medio de la entrega a su palabra y una comunión estrecha con Él, y los que nunca, pero nunca se les olvida que fueron adoptados y que tienen por padre al Dios terrible del universo, el que tiene la vida en su palma de sus manos. Estos son los que recibirán esta bendición de Dios. Sergio, yo solamente me vengo a sentar aquí, pues tú no tienes esta bendición, al contrario, tienes pura maldición de Dios. Sergio, pues yo creo en Dios. ¿Crees en Cristo como tu Señor y Salvador? Sí. ¿Lo obedeces? Este es otro cantar. Entonces no tienes estas bendiciones. No las tienes. Hermanos, quiero que tú entiendas algo. Abraza estas dos últimas bendiciones que Dios te ha dado en el verso 11. Son promesas para ti, tómalas. Recibirás poder y paz. Esta paz quizás no la tendrás en la tierra 100%, sino la tendrás en el reino de los cielos. Pero tienes paz. Pero tendrás paz. Dijo Jesucristo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero sobre todo, hermanos, quiero que entiendas y nunca se te olvide: tu Padre no es como tú. Tu Padre celestial no es como yo. Es el Dios eterno y tenemos que obedecerle y adorarle como Él quiere que le adore. Dios les bendiga.